Buenas tardes, buenas noches a todos los que se han sumado a la Feria de Editores Independientes y a los suscriptos a la plataforma de lectura Leamos. Bueno, este es un encuentro que se hace en coordinación. Para que lo arranco de nuevo porque quedó como horrible todo. Dale. Vamos. ¿Por qué salió? Qué horrible. Sí, Qué salió horrible. horrible. Buenas tardes, buenas noches. Un encuentro coorganizado por la Feria de Editoriales Independientes y por la plataforma leamos.com. Hoy tenemos el grandísimo gusto, para mí es un privilegio, hablar con el escritor chileno Alejandro Zambra. Zambra, uno de los escritores de nuestra generación, que más ha marcado desde su literatura a los intereses de nuestra gente, de nuestra edad. Digo de nuestra edad, de los tipos de 40 y pico, 50, estamos mirando la literatura de Alejandro un poco para entendernos y cómo se vive desde la política hasta las relaciones personales, cómo se viven y cómo se atraviesan por los libros, por la poesía, por la educación, por las relaciones interpersonales, como decía antes. Alejandro nos ha marcado un poco el ritmo, un ritmo personal, pero un ritmo como hace la literatura, ¿no? Cuenta tu aldea y contarás el mundo. Bueno, nos ha marcado desde su propia mirada, desde su propia aldea personal, que a veces es una aldea tan ínfima como la familia, tan nuclear como la familia. Nos ha marcado la forma de pensar, desde formas de volver a casa, un título que le robamos para este encuentro que le pusimos Forma de volver a Zambra, hasta su novela más reciente, Poeta chileno, que para mí es una de las novelas del año, una de las novelas de los últimos años, sin lugar a dudas. Bueno, Alejandro, yo todo esto te lo dije en persona o te lo dije por correo, no lo voy a decir en vivo porque siempre me da pudor elogiar a los invitados, pero lo quiero decir un poco también así. Así que bueno, gracias por el tiempo que nos das, un placer poder hablar con vos. Y si querés, te saludo, te doy la bienvenida y arranco con dos o tres preguntas como para que empecemos el diálogo que son más bien generales. Y la primera es, yo creo que vos siempre estás hablando sobre la infancia, sobre la familia, sobre la niñez, sobre la relación entre padres e hijos que no necesariamente son padres biológicos e hijos. En varias de tus novelas aparece el tema del padrastro y el tema del hijastro. Y bueno, quería preguntarte si esta percepción es algo que lo veo como lector o es algo que realmente te recorre en tus libros y en tus intereses. Muchas gracias por la presentación, ¿no? Exagerada, ¿no? Creo que exageraste mucho, cosa que agradezco mucho. Y feliz de conversar y muchas gracias por la invitación. Em, sí, yo tengo una cierta resistencia a la idea de tema, ¿no? Creo que los temas existen a posteriori. Lo que hay al principio es un balbuceo, una cosa difícil de definir que tiene que ver con imágenes y esas imágenes tienen que ver con situaciones, pero todos los libros los hice de forma muy distinta, me demoré cantidades de tiempo muy diversas y sin embargo lo que tienen en común es ese inicio, ¿no? Que muchas veces tiene que ver con una cierta incomodidad microscópica o con un tema incluso bien conceptual que se empieza como a, mm, a transformar, a narrativizar, ¿no? A convertir en algo muy de a poquito contable, así, narrable. Entonces, claro, si lo veo a posteriori hago trampa. En las entrevistas en general se hace trampa, ¿no? Porque se hace parecer como que todo fuera muy premeditado y orgánico, pero si lo veo a posteriori yo veo lo mismo que tú, ¿no? O sea, veo que hay una... Una vez traté de ponerlo de tematizarlo, digamos, justo mi reticencia al tema me hizo intentar tematizarlo y claro, yo siento que lo que hay es una discusión sobre la pertenencia, o sea, sobre el hecho de pertenecer. Y eso se da en todos los niveles, ¿no? O sea, estamos todo el día em, haciendo pequeñas declaraciones de pertenencia, ¿no? Em, que puedan ser explícitas o privadas, ¿no?
en ese sentido, claro, creo que incluso mucho más allá de mi trabajo, de pronto la trampa que hago es ponerme muy como lector también, porque imposible ser lector de los propios libros, pero como lector de otros libros yo veo que siempre esa es la tensión en cualquier obra literaria, siempre hay una tensión sobre pertenecer o no a una familia, a una pareja, a una ciudad, a un país, a un movimiento político, una hinchada de un equipo de fútbol, a una eh, no sé, creo que siempre hay algo relacionado con querer pertenecer o no a un colectivo que en su unidad mínima es el- la pareja, digamos, sea cualquiera su naturaleza, ¿no? Entonces, por ahí sí, pues, estoy de acuerdo. Y ese pertenecer, ¿cómo funciona la lengua en ese pertenecer? Porque de repente el lenguaje que usás es un lenguaje chileno. Si uno dijera, me ha costado en algunos libros, me ha costado preguntarle a amigos qué significa tal o cual palabra, qué sé yo, pero, pero vos no, digo, escribís en chileno, pero no escribís solamente para chilenos. Bueno, es una preguntaza esa. O sea, creo que dar una respuesta tajante también sería de nuevo mentir un poco. Creo que se va definiendo cada vez. Y yo lo que más disfruto de escribir, no sé si te pasa lo mismo, es ese momento en que no sabes bien lo que estás haciendo, ¿no? O sea, tienes intuiciones, búsquedas, planes, incluso planes en el sentido más prosaico, o sea, como ya voy a escribir estas 3 horas mañana porque eh, puedo hacerlo, porque no tengo que entregar no sé qué cosas. O sea, como todas esas decisiones también son parte del plan de la novela, de tu idea, de cuánto tiempo necesitas. Eh, pero claro, incluso puedes pensar que es una novela o un cuento y luego darte cuenta que es otra cosa, ¿no? Eso yo lo disfruto muchísimo y siento que cuando se habla de literatura en público suele unificarse la publicación con la escritura y eso es muy falso, ¿no? O sea, la escritura es un proceso que no tiene unos tiempos demasiado determinados, aunque intentes calcularlo, nunca la chuntas, ¿no? O sea, y luego no hay compromiso, ¿no? Al menos yo no tengo ningún compromiso en relación a lo que escribo, no quiero tener compromiso, no quiero estar obligado a publicar algo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si colaboras en prensa, cosa que yo hice durante muchos años y me encantaría volver a hacer en algún momento, son cosas muy distintas, ¿no? O sea, si escribes en prensa, tienes un editor y una fecha y una cantidad de palabras y sabes que si no lo haces, pones en aprietos a alguien más, o sea, es algo bien placentero en otro sentido, pero yo lo separo muchísimo de la escritura, de la creación. No obstante, de pronto escribiendo una columna para el diario encuentras algo que luego va a aparecer hasta literalmente en tu novela, ¿no? Eh, pero claro, es como, no sé, como que si uno se obligara a escribir sonetos, ¿no? O sea, hay una extensión determinada, una cantidad de palabras. Luego la escritura ociosa, digamos, el ocio como lo contrario del negocio, la escritura para la que siempre estás buscando tiempo. Esa escritura em, para mí está vinculada al momento en que no están tan claros o sea, en el fondo, todos esos planes que tienes empiezan a fracasar de una forma hermosa, digamos, provechosa, y descubres el libro que tienes dentro, por decirlo así, ¿no? O sea, no, descubres palabras, voces, personajes que no sabías que podían ser exactamente así, ¿no? Y siempre te sorprenden un poquito y de nuevo aparece un nuevo plan o un replanteo y la promesa de que ese plan se va a disolver un poco, ¿no? Y se va a transformar en otra cosa. Entonces, es con el lenguaje, tú me preguntaste por el lenguaje, yo te estoy hablando quizás de qué, pero A mí me con el encanta lenguaje... porque en realidad estás hablando al final de
si querés, de los medios de producción de un texto, de la forma, ¿no? Así que no Claro, solamente incluye el lenguaje, incluye también el tiempo libre, el cuarto propio, podríamos decir. claro, y luego el rumiar en torno al proyecto, porque yo creo que todos en alguna medida estamos buscando tiempo para escribir, ¿no? Y un tiempo que al principio cuesta mucho justificar, ¿no? O sea, ya, este es el que no va al asado de los domingos, ¿no? Porque el escritor de domingo, bueno, se queda ahí y no va al asado, ¿no? Y luego, bueno, pues que tengas la posibilidad de escribir todos los días. Pero bueno, tú me preguntaste por el lenguaje. Y en Sobre ese todo también, plano, también pensando que ahora, estando en otro país, uno se convierte también en su propia sí, lengua, ¿no? Vos ahora me imagino que tendrás algunos modismos mexicanos que se deben haberte colado, sí, ¿no? muchos, Y después, ¿cómo los escribís? muchos y pocos a la vez. O sea, es que sabes lo que pasa. Yo creo que cuando uno se va a otro país, sobre todo si en ese país se habla tu propia lengua, ¿no? Eh, creo, no sé, si vives en inglés, por ejemplo, yo viví un año en inglés y mi español se mantuvo intacto, ¿no? Porque, claro, hablaba inglés o hablaba español, no había un conflicto, yo no lo sentía, o sí lo sentía, pero de una manera nutritiva, ¿no? En México, viviendo en México, llevo ya 4 años y medio, em, sí es más conflictivo, porque te rebota más tu forma propia de hablar, tu forma de entender el lenguaje, y vas descubriendo también detallitos que son extraordinariamente interesantes. No hay día en que no fracase un poco la comunicación, ¿no? Entonces se vuelve eso relevante y motivo de reflexión continua. A ver, si retrocedo un poco a tu pregunta sobre la escritura, yo creo que no tengo tanta conciencia de para quién escribo, ¿no? O sea, parte de ese proceso de desconocer tu propio proyecto tiene que ver con eso. No lo delimito de antemano, ¿no? Y eso, no sé, de pronto, me parece que todas las condicionantes eh, externas del texto tienen que desaparecer. Existen, por supuesto existen. De pronto piensas demasiado en el texto, en sus posibles destinos, sus posibles usos. Pero el momento de la escritura yo siento que tiene que conducir a una pérdida de cálculo, de todo tipo de cálculo, ¿no? Y uno de esos, y muy importante, es cómo sientes las palabras, ¿no? Entonces, más allá de escribir en español de Chile que pertenece a determinado grupo social, eh, más que eso, es en realidad cómo sientes lo que vas diciendo, un poco lo que pasa con la elección bueno, con todas las decisiones que toman, ¿no? Primera o tercera persona. ¿Por qué primera o por qué tercera? Me han preguntado eso en el contexto, un contexto que me interesa mucho a mí, el del diálogo como de taller, ¿no? Ujú. Bilateral, quiero decir, ¿no? O sea, son temas claro, en teoría nos interesan a todos los escritores. Pues es una pregunta clásica, porque ¿cómo sabes si es primera o en tercera? Y la respuesta, bueno, es muy decepcionante. No lo sé, hay que probar. Y de pronto, Igual tu claro, pues, primera es tu primera o tu tercera son personas taimadas, ¿no? No son tan personas lineales. Y eso me da como para sumarle una capa a de lo que venimos hablando, que es que hay un momento en el libro, en varios libros tuyos, puedo pensar en Bonsai, puedo pensar en Poeta Chileno, pero hay un momento en el tuyo en el que irrumpe el narrador, o si querés, irrumpe ese autor, Alejandro Zambra, que dice, bueno, yo estoy contando esta ficción, algo que en un punto a mí me hace recordar a Kundera, cuando Kundera dice, bueno, esto que voy a contar es una ficción, se me ocurre ver a una mujer en la pileta y cuenta una historia que es, por ejemplo, la eternidad, y acá en Bonsai vos decís, bueno, la historia comienza así, y si no es Bonsai, es la vida privada de los árboles,
¿no? Que dice, bueno, esto va a durar el tiempo que tenga que durar hasta que la novela llegue, no me acuerdo cómo se llama ella, o en Poeta Chileno, que en un momento aparece el narrador. En la mitad de la historia, uno va siguiendo la vida de estos dos chicos y de repente aparece el autor y dice, bueno, no vamos a seguir contando la historia de ellos, vamos a ir por otro lado. Entonces, al final es una tercera persona en donde la primera aparece y cambia todo. Sí, aunque, bueno, es que es por motivos distintos siempre, ¿no? Como que yo me veo en mis libros, nunca los defiendo, o sea, nunca, no me interesa mucho la idea de obra, ¿no? O sea, como más bien siento que cada libro es, o que para que el libro exista necesitas creer que es el primero, ¿no? Entonces no me... Pero yo sí me reconozco así en Bonsai, por ejemplo, ¿no? Que es un libro muy viejo, o sea, así, ¿cuántos años? Tiene 17 años, Bonsai, ¿no? O sea, casi mayor de edad, digamos, ¿no? Y, y a la vez un libro que estoy escribiendo muchos años, o sea, de verdad, 5 años. Y es muy, muy corto, o sea, ni siquiera es justo definirlo como una novela corta, porque es como una novela muy, muy corta, ¿no? O sea, no, es como una novela corta de novela corta. Y claro, en Bonsai eso era más claro y más programático, o sea, yo me aproximaba a la novela como un extranjero, o sea, no era mi género, incluso podría decir pedantemente y falsamente que no me interesaba, sí me interesaba, pero claro, yo tenía el mito de la poesía y, ese era mi lugar en el mundo, creía yo. Entonces escribir una novela era un poco como, no un pasatiempo, pero sí un desvío eh, que, que resultó significativo, pero en ese momento yo no lo sabía, jugaba un poco y mis primeras ideas del libro eran súper, súper conceptuales y, y borgianas y medio ulipianas, ¿no? Y algo de todo eso quedó en el libro, pero en el fondo creo que la persona que pensaba originalmente ese libro imaginaba algo muy distinto de lo que resultó siendo, ¿no? O sea, muy, muy distinto. Y para eso, claro, influyó, bueno, literalmente se cita, es muy importante para esa novela, ese cuentito de Macedonio Fernández, em, em, Tantalia, ¿no? Pero no solo ese cuento de Macedonio, sino el choque macedonio-Borges, ¿no? Y luego Feliberto Hernández, eh, que es un escritor muy distinto de Macedonio Fernández, y aunque siempre se los cite juntos casi como por proximidad fonética. Eh, y Juan Emar, un escritor chileno muy, 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 muy relevante para los chilenos cuya obra no ha viajado tanto, no es tan conocida en otros países hispanoamericanos, latinoamericanos. Eh, y, y también cosas nada que ver, como Gabriela Mistral o Emily Dickinson, eh, eh, Manuel Rojas, ¿no? Había harta literatura en mi cabeza vinculada a la prosa, ¿no? Predominaba la vanguardia histórica, ¿no? O sea, por llamarla de alguna manera. O bueno, la idea de vanguardia en realidad, porque también había otras escrituras dando vueltas, pero también creo que en la novela empezó a aparecer cuando hice de esa desconfianza en la novela tradicional o sea, como que construí un vaivén entre esa vanguardia entrañable, yo le digo una vanguardia que ya no la leíamos como vanguardia, no sé cómo decir muy bien esto, eh, pero una vanguardia que ya entendemos, ¿no? Históricamente. Y, y la idea tradicional de novela, que en general es una idea o muy canónica, así muy, muy Dostoyevsky, digamos, o
muy simplificada, ¿no? Que es cuando aparece el desprecio por las novelas, ¿no? Un desprecio muy propio de los poetas, ¿no? O sea, estas novelas en que están contándote un montón de cosas y no van a lo esencial, ¿no? Que un poco lo que dicen los personajes de poetas chilenos. Entonces, Bueno, hablas de poeta ese, chileno y digo, fuimos a una novela de hace 17 años y vamos a una que tiene un poco más de uno. sí, Poeta chileno es una novela que tiene una estructura a lo Bolaño, también podría decir, a mí me hace acordar mucho a la estructura de Andrés Barba de En presencia de un payaso, cuando los personajes entran, circulan, salen, no necesitan una explicación para entrar y salir, se mueven distinto, pero ¿es también una despedida al Alejandro Zambra que quiso ser poeta o que en algún momento soñó con ser poeta y que finalmente es un gran narrador? bueno, gracias por lo de grano. No, no es ninguna despedida porque yo sigo escribiendo poesía, lo que pasa es que no muy buena, pero me quedé pegado un poco porque la pregunta anterior como que no te la respondí en lo absoluto, porque me estaba dando una vuelta Hablábamos de la de... primera y de la tercera persona, de la ficción. Ah, pero Está yo llegué buenísimo el al... diálogo así, porque es un diálogo laberíntico. no, Ya que yo mencionaste a siento, Borges, yo tiendo a traigo eso, la yo como que palabra. trato de castigarme y contestando preguntas con precisión, pero en realidad tiendo a justo a este diálogo. Y lo que yo decía de la primera y la tercera persona, claro, es que en el fondo está bien, tú luego escribes en primera persona y hay un efecto autobiográfico que está absolutamente en la decisión de escribir en primera persona, parece haber la premeditación de todos esos efectos. Pero en rigor hay un momento anterior en que tú tomas una decisión más intuitiva y esa decisión solo se puede tomar ensayando. O sea, si es en tercera, bueno, tú piensas que es en tercera, pero no sacas mucho con apegarte a esa decisión cuando las cosas van mal. Eh, entonces, bueno, juegas a que es en primera, en tercera. Yo creo mucho en eso, en ese vaivén, digamos. Entonces, no sé por qué me puse a hablar de Macedonio y de... Hablábamos de bonsai. Mira, ya que estamos con bonsai y mencionaste a Macedonio, a Perdón, Felisberto, a perdón. Borges, ¿hay algo de ese libro que está como en doble, ¿no? Que es Bonsai y Formas de volver a casa. Tal vez Y la porque vida privada. últimamente yo estoy, perdón, La vida privada de los árboles, sí. Tal vez porque últimamente estuve leyendo a Yasunari Kawabata y qué sé yo, pero hay mucho Ah, orientalismo bueno, en esos Kawabata es textos, ¿no? importante en esos primeros libros, sobre todo en Bonsai, digamos. Es muy bueno. No tengo mucho más, nada muy inteligente que decir. Además, Kawabata empezó a circular en ese tiempo en ediciones argentinas, ¿no? Que eran traducciones de traducciones. Entonces eran, no sé, había algunos traducidos por Juan Forn, si no me equivoco, otro, Mirta Rosenberg. No me acuerdo exactamente quiénes eran los traductores, pero Seguro eran todos que Forn le había traducían hecho los del, prólogos, seguro. claro, que traducían desde el francés o desde el inglés. Entonces eran espectaculares porque se sentía muy próximo ese español, como nos pasa en general, creo yo, en el Cono Sur, ¿no? O sea, como las traducciones, por más diferencias que hay entre el español de Chile y el de Argentina, nosotros sentimos mucha más proximidad que la que sentimos con el español de España, sin duda. Digamos. También pasa un poco eso en México. Entonces, sí era un Kawabata muy, muy latinoamericano, creo yo. No sé si el que estás leyendo también es así, porque ahora andan circulando unas nuevas traducciones, parece, del Directamente japonés, ¿no? del japonés por Amalia Sato, las Sí, traduce ella. Sí. sí, pues yo leí esas otras, ¿no? Y me impresionó mucho. Bueno, tenía que ver con la poesía también, pues sí, como yo tenía Lo que pasa es que yo no sé, como las cosas que me gustan no necesariamente se parecen a las cosas que hago, ¿no? O sea, siempre estás equívoco en el periodismo literario, ¿no? O sea, como que se supone que te gustan autores que escriben como tú o que
como que se sobreentiende y se sobreestima más bien como ciertas ideas de estilo, qué sé yo. Yo creo que todo esto es, o sea, por ejemplo, eh, un autor que yo leí mucho, Severo Sarduy, que no creo que alguien pudiera vincular lo que yo hago a ese modelo, ¿no? Y tampoco es que fuera exactamente un modelo. Pero en el fondo, mira las vueltas que me doy, es que también es un poco la lucecita, el sol que cae acá, que me distrae. Pero lo que quería, ahora sí voy a contestar. Bien, estábamos hablando de Kawabata y... Hablábamos de poeta chileno y de tu relación con la poesía también. Ah, es que yo tenía como esos primeros poemas de Ezra Pound, la poesía temprana de Ezra Pound, esos poemas cortitos, que también yo conectaba con un poeta chileno que siempre me gustó mucho hasta el día de hoy, Gonzalo Millán, que sentía muy próxima esa forma de poesía que, bueno, se podría teorizar como una sola imagen, ¿no? Una sola imagen medio narrativa incluso, pero de la detención, ¿no? Esos poemas de Pound son así, ¿no? Como muy sencillos aparentemente. Eh, y luego em, muy sugerentes, ¿no? Muy abiertos a múltiples sentidos. Y claro, un poquito parecido a los haiku, pero a la vez hay una diferencia esencial, porque yo los encontraba más narrativos que contemplativos, aunque eran muy contemplativos. Entonces, eso así yo escribía un tiempo, ¿no? Como imitando eso. Buscaba ahí, ¿no? En la posibilidad de una poesía muy despojada, ¿no? Como escena, ¿no? Una sola escena que pudiera abrir mundos y poseer una ambigüedad y muchísimas posibilidades, ¿no? Pero a la vez algo muy fácil como de recibir, que se queda en el cuerpo, ¿no? Ese era el rollo que tenía yo, como que el poema se te queda en el cuerpo un rato, ¿no? Que vive contigo, como un ser vivo. Bien naif lo que estoy diciendo, pero así era, ¿no? Como eso Bueno, ahí sentía está yo la en lógica de la cápite de Casas, ¿no? Digo, Casas no solamente es una Ah, frase que claro, signe para marcar el libro, sino que además me parece que es la clase de poeta a la que estás haciendo referencia con Pound, por ejemplo. claro, sí. O sea, yo sentía, bueno, el primer Pound, ¿no? O sea, y luego em, mm, de ahí, por ahí llegué a Kawabata. Eso es lo que quería decir. Eh, un poquito al revés, no sé, ¿no? Hay un libro de Armando Uribe, el poeta chileno, eh, sobre Ezra Pound. Un libro muy bueno, en que básicamente Uribe habla en primera persona sobre su descubrimiento de Pound, ¿no? Un ensayo largo, un libro que tiene al final unas traducciones. Y ese es el Pound que muchos chilenos conocimos, ¿no? Eh, y es bien deslumbrante el ensayo también. Entonces yo creo que también fue como una primera idea de ensayo literario que yo tuve en la cabeza. Y muchos otros amigos leímos el mismo libro, ¿no? Eh, que esta forma de hablar de literatura desde la condición del lector, digamos, con todas las arbitrariedades del caso y dejando entrar también tus propias posiciones arbitrarias, tus obsesiones personales, ¿no? Entonces ese libro yo creo que es muy importante, aunque no lo parezca, ¿no? O sea, pero luego hablando con amigos, sí he encontrado que es un libro que varios leímos muy chicos, así por casualidad, ¿no? Eh, no circulaban todavía los visores, los libros de España, ¿no? Y luego no había internet, o sea,
Entonces, ¿cómo leías a Pound? ¿No? Porque había un librito publicado en Chile, escrito por Armando Uribe, que hablaba de él, ¿no? Entonces, algo de eso hay también. Entonces, yo llegué a la narrativa japonesa, a Kawabata y a Mishima, primero a Mishima, un poco por ahí. Mishima, bueno, Las confesiones de una máscara y muchas otras. Y me gustaban, bueno, me siguen gustando esos autores. Eh, ¿Cómo entra Facsímil en todo esto? Porque hablamos en algún momento mencionaste la autobiografía, mencionaste por supuesto la poesía, y Facsímil es un libro que rompe lo que tiene que ver con lo narrativo, y sin embargo parece ser, no sé, parece ser el libro más autobiográfico. Sí, yo no, eh, no sé, o sea, igual, mira, yo evité clasificar ese libro, eh, justo porque para un chileno es muy evidente su condición, no sé, contratextual, ¿no? O sea, la estructura es exactamente la misma de la prueba que buena parte de los chilenos dimos para intentar entrar a la universidad. Es exactamente la misma, o sea, no es, es una camisa de fuerza, digamos. Y claro, llegué ahí después de darme muchas vueltas, pero es un libro harto parecido a cosas que yo siempre intenté, ¿no? Entonces, como los únicos que no se sorprendieron con ese libro fueron mis amigos poetas. O sea, siempre yo había tenido ideas similares, ¿no? Y muchas veces las he materializado, pero no lo publiqué porque no me pareció relevante publicarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una parte de poetas chilenos, aparte del informe de personalidad que tiene la tablita, eso es un proyecto, bueno, no lo tomé directamente de ahí, pero mucho tiempo antes de escribir Facsímil, incluso yo tenía unos poemas que eran así, como con la conceptualización generalmente, siempre, rara vez, ¿no? Y jugando con narrar lo íntimo a través de esos dispositivos objetivos, ¿no? Y a la vez antipáticos, ¿no? ¿Qué más antipático que un examen luego, ¿no? En facsímil. Entonces, o sea, digo, yo no quise clasificar ese libro, pero si tuviera que obligatoriamente clasificarlo, lo acercaría más a la poesía que a la prosa. Pero tampoco me interesa o sea, a los personajes de poetas chilenos, a la gran mayoría de los personajes les interesa mucho distinguir entre poesía y prosa. A mí no me interesa tanto. O sea, sí creo que hay como funciones distintas, ¿no? Pero eso no está asociado, no sé, es como que habláramos más bien de estilos musicales, ¿no? No de, creo que se exagera mucho con los géneros, o sea, como si fueran realmente imposibles de comunicar, cuando gran parte de los libros que más nos gustan son híbridos, ¿no? Bueno, pensemos en Formas de volver a casa, otro libro que está atravesado por cuántos géneros. Claro, ahí importa la poesía en forma de volver a casa eh, como te decía al comienzo, o sea, tratando de darle alguna eh, orgánica a la conversación de mi parte. Y como te decía al comienzo, o sea, siempre hay como una intuición primera que está más ligada a la imagen, ¿no? Con bonsai era muy claro porque yo pensaba, ¿por qué me gustan los bonsai? O sea, que una estupidez, o sea, son... Y a la vez no estaba seguro que me gustaran los bonsai, digamos, los arbolitos, o no arbolitos, sino como... Pero luego ahí pensaba, claro, ahí hay manipulación, son árboles mutantes, obligados, ¿no? A crecer de una cierta manera. em, Todo eso no está tematizado en el libro, ¿no? O sea, funciona, o yo quisiera que funcionara como imagen poética, como posible lectura del libro, ¿no? Pero para mí en algún momento era parte de la discusión interna, ¿no? O sea, me acuerdo cuando vi las imágenes
del trabajo de Cristo y Jean-Claude. Cristo, el artista conceptual, no nuestro Señor. Eh, que envolvían cosas, ¿no? Y hay una exposición en que envuelven un parque entero, ¿no? Los árboles. Entonces yo me acuerdo de haber visto eso y haber pensado si me gustaba o no. Entonces, claro, en un nivel visual me gustaba, pues, me parecía fascinante, ¿no? Y luego ahí lo ligué a los bonsai, que me parecían fascinantes y a la vez horribles. Y ahí hay cuando surgen esa clase de problemas, creo que se despierta algo que puede desencadenar en un libro, ¿no? Cuando no sabes si te gusta algo o no, ¿no? O sea, creo que eso es todavía lo que a mí más me importa como lector, cuando sin saberlo hay algo que rechazabas que empiezas a aceptar y algo que aceptabas que empiezas a rechazar, ¿no? Es una sensación muy rica porque parece inconsistente, pero es justo una sensación vivificante de cambio, ¿no? Eh, eso es muy... Entonces, bueno, ¿por qué bonsai? O sea, qué ridículo. Me sentía ridículo cuando tocaba hablar de qué estaba escribiendo cada uno. Mis amigos escribían todos poesía, ¿no? Entonces, de pronto yo empecé ya a hablar de esto, ¿no? Mira, quiero un libro. Al principio, por ejemplo, hubo un momento en que bonsai era una colección de citas, así de vanguardoso, casi caricaturescamente, un proyecto experimental, ¿no? Yo lo único que hacía era tomar eh, fragmentos de poemas de otros autores donde aparecían árboles. Y como el libro se llamaba Bonsai, esos árboles inmediatamente eran miniaturizados por, por su recontextualización. Son horribles, pero entonces coleccionaba citas de árboles, ¿no? Eh, y claro, cosas que me gustaban mucho, de Enrique Lin, de Jorge Teillier, también de Emily Dickinson, como pequeñas menciones que empequeñecían lo nombrado. Eh, entonces, siempre hay un origen medio em, como esas vacilaciones que yo creo que generan cambios, ¿no? No sé cómo decirlo de otra manera. Te hago dos preguntas más, y la primera es, eh, Y la luz. hay dos poetas, importantísimos poetas chilenos que no mencionaste, que en poeta chileno aparece que son claves, pero que incluso yo podría decir que facsímil es casi una suerte de homenaje, por ejemplo, Nicanor Parra, ¿no? Y el otro es Raúl Zurita. Son dos figuras impresionantes. Digo, Zurita y la ecología debe ser el poeta junto con Emilio Pacheco, con José Emilio Pacheco, los poetas más importantes que le hablaron a la ecología, a la naturaleza, en esta parte, en estos últimos, qué sé yo, 50 años, ¿no? Y por otro lado, Parra, no me acuerdo cómo le decía los dispositivos Parra, esos juguetitos que armaba de palabras, son casi facsímil también, ¿no? Digo, ellos dos deben Artefacto. ser dos figuras. Artefacto, ahí está. Eh, Eso deben ser dos figuras imprescindibles, que siempre están ahí. Aun cuando no los hayas mencionado, me parece que están todo el tiempo presentes. sí, Nicanor más explícitamente, ¿no? O sea, hay eh, un texto en particular en facsímil que para mí es muy parriano y a la vez kafkiano, digamos, que no son antónimos ellos dos. Al contrario, creo que Parra tenía muy presente a Kafka. ¿Qué es ese texto de los, como no, que no tiene título, pero en que hay un padre hablando de sus hijos? Hay un texto de Kafka que a mí me vuelve loco y siempre me hace entre reír a gritos no a gritos, pero me hace reír y a la vez me impresiona o me genera problemas, digamos, no sé cómo decirlo bien, que es ese que se llama 11 hijos, en que básicamente se trata de un padre hablando de cada uno de sus hijos.
Tengo 11 hijos. Empieza a describir la personalidad de cada uno de ellos, y al final del relato, que es muy breve, dice, estos son mis 11 hijos. Esa es la única conclusión Y luego cada uno de esos, hay varias interpretaciones de este cuento, por supuesto, pero por cada uno de esos hijos narrados, que hay quienes dicen que se refiere a libros o a proyectos, ¿no? Pero también, bueno, justo Kafka no es precisamente el padre desde la experiencia, sino más bien desde la carencia o desde el trauma. ¿Sí? Entonces, justo este relato de... ¿por qué estoy hablando de esto? Estoy muy disperso, pero bueno, es que ya no se puede, Estábamos hablando ¿no? de Parra, así que En de este Parra contexto. llegaste acá. Bueno, Nicanor y Kafka, yo creo que ese texto, no me acuerdo bien cómo empecé a escribirlo, pero lo gocé mucho mientras lo escribía. Tenía que ver con esos dos referentes. Y el tono es muy parriano. O sea, el tono es muy del antipoema tradicional de Nicanor, que también es un poeta que se interesó muy tempranamente por la ecología. Tiene su, su sector de preocupación y luego permanentemente. Eh, y claro, Zurita es un poeta que se volvió... cuando yo tenía 20 años a mí no me interesaba tanto, porque también está esta cosa medio binominal de la cultura chilena, ¿no? O sea, entonces no te podía gustar em, Zurita y Millán, por ejemplo, ¿no? Eran como antónimos. Luego, bueno, era una estupidez y nos gustaban los dos, que representaban cosas distintas, ¿no? Como formas de entender el país, incluso que parecían distintas y luego las leías y en realidad no eran tan distintas, eran complementarias o mucho más próximas de lo que parecía en un comienzo. Y, y también Zurita es una presencia muy importante en la poesía chilena, y no solo no me refiero solo a su obra, sino como un, un- una especie de maestro asistemático, ¿no? O sea, no sé, claro, él da talleres y todo eso, digamos, también es un maestro en términos formales, pero creo que él ha sido extremadamente generoso y a la vez muy peleador, ¿no? Entonces, es como que sus desplazamientos son muy interesantes de observar, ¿no? Entre cómo ha apoyado a algunos, pero siempre intentando entender la escena, ¿no? O sea, creo que él tiene mucho que ver con la idea de escena, que es muy importante para los chilenos en general, porque la poesía chilena y eso, bueno, la novela tiene mucho que ver con eso también, aunque también habla de muchas otras cosas, creo yo. Em, es de ese mundo que está al alcance igual. O sea, tú, alguien, no sé, que vivía en la periferia de Santiago y que de pronto se obsesionaba con la poesía y que iba al centro a los 16 años, eh, podía tener acceso a ese mundo. Y siendo Chile tan clasista, tan difícil, tan arduo en muchos sentidos, el mundo de la poesía no. Podía rápidamente cachar a qué bar había que ir si quería mirar, ¿no? Suena muy adolescente, pero un poco eso, ¿no? Así como mirar ahí, estaban los poetas, estaba Estela Díaz Barín discutiendo con el propio Zurita, o sea, o Jorge Teillier estaba vivo y ibas a un bar y conversabas con él. Digo, todo esto suena como muy, eh, o sea, digo, era así, un mundo además vinculado a lo gratuito, que es algo eh, que también impresionaba
en un contexto como ese, eh, estoy hablando año 90, 94, ¿no? 93, así No como todo salía los plata, eso no recitales salía son nunca. gratuitos, qué sé yo, de pronto había una tocata gratuita. Era un mundo al alcance y en ese sentido muy distinto del mundo de los narradores, que tampoco tengo yo claro exactamente cuál era en ese momento. Había algo con las lecturas de poesía, ¿no? Esta cosa, no sé si es así todavía, yo supongo que en Argentina es igual, ¿no? Como que si lees, qué sé yo, si leen cuatro poetas y los cuatro tienen un currículum súper distinto, leen la misma cantidad de tiempo, ¿no? Sí. Esa ética a mí me gusta mucho. Así puede estar Zurita, claro, lo ponen al final, pero lee con un estudiante de cuarto medio eh, que también lee 7 minutos. Incluso puede que lea 10 minutos o 15 minutos porque se pasa el tiempo. Pero como que está lleno de esa... Entonces parecía un mundo, no sé, yo siento que como que en Chile en los años 90, mediados de los 90, era, para muchos de nosotros era un país súper opresivo y súper difícil y que odiábamos muchas cosas de nuestro país, salvo la poesía, ¿no? O sea, que la poesía era lo mejor que tenía un país, para nada mejor, ¿no? O sea, un país que nos hacía sentir fuera de la conversación. Y en la poesía muy rápido, no sé, pues podía ser que Zurita te contestara al teléfono y llegaba alguien, te mostraba los poemas, o sea, como que esa, a mí me interesa mucho el espacio literario en buena medida por eso, porque tiene como una lógica más generosa, más divertida, más desordenada, ¿no? Luego se repiten las mismas dinámicas tontas de competencia, qué sé yo, pero yo digo un poco menos, o sea, como un mundo un poco menos malo, o un poco más divertido, un poco más, o sea, tiene también, y luego, no sé, como cuando se habla de esos mundos en general, se enfatiza lo malo, porque claro, es lo que se entiende, pues. Si no se puede entender cuatro personas hablando de poesía 2 horas, mostrándose los poemas, discutiendo cierto adjetivo del otro, eso no lo entienden. No lo entiende, mucha gente no lo entiende. O sea, como por qué estas personas están ahí hablando de, por qué este señor está frente al computador 2 horas y escribe 4 versos, ¿no? ¿Quién entiende eso? Solo alguien que lo vive como lector o como autor. Entonces, bueno, cuando se habla de poesía, es mejor hablar de dos poetas agarrándose a combo, porque eso sí se entiende, ¿no? Eso, eso todos lo entendemos. Pero bueno. Alejandro, te hago la última pregunta y te agradezco el tiempo que nos diste. Eh, hablas de, bueno, hablaste un montón de poesía, de tradición, y si uno piensa tu movimiento de Santiago a México, queda Barcelona, ¿no? Como el paso, hacer Santiago, México, Barcelona. ¿Cuál es la importancia de Bolaño hoy en día? Hoy día, bueno, yo creo que él, mi primera sensación es que entendíamos muy bien, muchos de nosotros, lo que hacía, y nos impresionó que nadie lo hubiera hecho antes, ¿no? Y particularmente desde Chile, esa mezcla entre la poesía y la prosa, que a la literatura chilena le faltaba. Creo que estaba todo muy compartimentado. eh, y y las figuras que él eligió eran las mismas que nosotros elegíamos, ¿no? O sea, Nicanor Parra y Enrique Lin, sobre todo, ¿no? O sea, cuando yo tenía 18 años, bueno, leímos a Bolaño después, pero de eso, ¿no? Pero a los 18 años el superhéroe literario era Enrique Lin.
¿no? Y era un autor que había escrito novelas, que había escrito cuentos extraordinarios, ¿no? que, que había circulado hacia las artes visuales, el teatro, o sea, y que había hecho crítica también, ¿no? Era una referencia. Entonces, bueno, cuando Bolaño, empiezan a llegar los libros de Bolaño, yo me acuerdo la primera vez que vi un libro de él en una librería de la Plaza Ñuñoa que se llamaba El Juguete Rabioso, una librería extraordinaria y condenadísima al fracaso, porque el, los tres dueños habían estudiado literatura y, y habían armado esa librería y solo vendían libros que les gustaban, em, y, y los libros que no les gustaban los escondían, ¿no? Entonces si llegaba alguien a comprar, qué sé yo, em, una novela de Luis Sepúlveda, em, tal vez iban a la bodega y la vendían, pero no la ponían en la vitrina. Duró como un año y medio, creo, la librería, pero fue un año y medio que yo tuve la suerte de coincidir. Y ella ahí tenía Miguel Vélez, el librero, así un día me dijo, mira, este es un chileno que vive en Barcelona, la literatura nace en América. Te va a gustar, así. Y fue un poco la experiencia que muchos de nosotros tuvimos, ¿no? O sea, al principio se desacreditaba bastante a Bolaño, pues. O sea, yo me acuerdo de profesores de la facultad que decían que era un escritor de novelas de aventura, ¿no? O sea, como que los detectives salvajes ganan una novela de aventura. ¿No? Costó, creo yo, varios años a que se... Pero tu pregunta, bueno, ¿qué significa hoy? Bueno, creo que es Pero un... pienso también porque poeta chileno tiene un eco con Detective Salvaje. Sí, claro, hay o sea, es bien distinto, porque a mí me interesan cosas bien distintas, pero se parecen como los padrastros con los hijastros, digamos, ¿no? O sea, Mm. eh, y, y me... Y sobre todo creo yo, esa sensación de, no sé si está eso, si de ahí llegó a la novela, pero yo siento que cuando yo leí Los Detectives Salvajes, que la leí, no sé, el año 99 tal vez, em, sí creo que entendí mi propia comunidad de otra manera, ¿no? O sea, entendí los vínculos que teníamos, amigos y amigas que escribíamos poesía, que discutíamos. em, como que le cambié no sé, quizá le quitó resentimiento y aumentó la alegría a nuestra manera de vivir. Digo, para decirlo más elegantemente que simplemente decir que nos cambió la vida, ¿no? O sea, eh, porque esa aventura, digamos, citando a estos profesores, eh, éramos capaces de reconocernos en eso de una forma inquietante, compleja, pero sobre todo divertida, ¿no? Y creo que estamos todos muy agotados a esa altura de nuestra propia rabia, en, vinculada a la improductividad, ¿no? O sea, la rabia improductiva, quiero decir, a mí me gusta la rabia, estoy a favor de la rabia, creo que hay que hacer algo con ella. Y eso era difícil, hacer algo con esa rabia era difícil, porque, porque creo que se necesita también una voluntad de encuentro que te permita salir de ti mismo. Y ahí aparecen las comunidades. Creo que ahí empecé a entender comunidades que ya funcionaban, eh, de una manera familiar, que, y sin embargo yo no lo había visto así, ¿no? Como que empecé a entender que esos amigos me iban a acompañar toda la vida, ¿no? Y así ha sido.
Entonces, claro, esa novela fue muy importante, sobre todo por eso, creo yo, para nosotros, porque creó un nosotros eh, que que no se borroneaba a sí mismo, sino que más bien intentaba entenderse. Entonces, por ahí va. Eso. Y luego también el humor, ¿no? O sea, no sé, a mí me... Yo sé que hay gente que lee a Bolaño con una, como casi sin humor, digamos, pero a mí me parece bien difícil, porque yo lo que veo en cada página es un desacato a la planicie, ¿no? Que muchas veces puede concretarse como chiste, pero también como desplazamiento, eh, asociación inesperada, ¿no? O sea, esa capacidad para hablar incluso de lo, de lo, de lo peor, de lo más escabroso, de lo más doloroso, de lo más horrible, eh, sin, ¿cómo decirlo? Es muy difícil, pero es algo muy de Bolaño, ¿no? Como sin, ¿cómo decirlo? Quiero decirlo, ¿no? Como esa capacidad de que incluso en el relato más terrible exista el aquí y ahora del lenguaje, ¿no? O sea, no sé, el triunfo de haber sacado la voz, ¿no? O sea, digo, el cero, digamos, el silencio cero es muy atractivo, es muy tentador. A nosotros nos tentaron, porque éramos, claro, niños de la dictadura, nos tentaron con el silencio, porque primero nos hacían creer que no éramos nosotros los que habían sufrido la dictadura, cuando éramos exactamente quienes habían crecido en ese aparato represivo, ¿no? O sea, éramos quienes habían crecido con censura, ¿no? Pero claro, habíamos nacido después del golpe de Estado eh, y, y, y no éramos los protagonistas, ¿no? Teníamos 5 años, el año 80, entonces en el fondo de algún modo te hacían creer que no te correspondía ni siquiera ese diálogo acerca del pasado. Luego entendías que sí, que en el fondo era una comodidad aceptar ese condicionamiento, o sea, que era un triunfo más de la dictadura, ¿no? El silencio, silencio cero, ¿no? Y luego entendías que había formas de silencio, que había un silencio de la complicidad, que había un silencio de la solidaridad, que había un silencio de la empatía, que había un silencio de la impropiedad, porque nosotros, claro, sabíamos que muchas veces era nuestra historia, pero no nos correspondía contarla a nosotros. Y luego había un silencio del silenciamiento, que era el silencio que habíamos visto en nuestros padres, ¿no? Pero también empezábamos nosotros a sentirlo, ¿no? Porque por los motivos que fuera, era mejor no hablar, ¿no? Porque otros tenían más derecho a hablar, porque les correspondía hablar a otros, o porque no sabías qué decir, ¿no? Eh, bueno, Bonsai es muy sobre eso, creo yo. Entonces, y luego Forma de volver a casa, sin duda, digamos, que es su tema. Pero ¿a qué voy? A que yo siento que ese silencio uno, eh, que luego es 7 6 9 10 el sarcasmo, te vuelves al 3 y luego al uno que no sé, es casi como respirar, ¿no? Cuando estás respirando y te sale una palabra, como casi involuntariamente. Ese aire
yo lo vinculo, por ejemplo, a Bolaño y a otros autores, pero en él me parece muy claro, como que en cada frase hay una respiración que justifica la narración, ¿no? O sea, que incluso en su oscuridad es capaz de alegrar algo que no quizá corresponde con el concepto de alegría o de felicidad. O sea, el hecho de poder hablar de algo que parecía imposible de nombrar. Creo que todos como lectores sentimos eso, ¿no? No sé, yo recuerdo la primera vez que leí a César Vallejo, ¿no? O sea, bueno, esto yo lo entiendo. Es súper difícil en teoría. Perdón, tengo que poner este. Sé que estamos terminando, pero parece que se va a cortar si no enchufo esto. Perdón, decía de Vallejo, por Bueno, ejemplo. hablas de Vallejo, pienso en todo lo que estás diciendo. Alguien que no mencionamos y que aparece todo el tiempo, sobre todo con el tema de la furia, es Lemebel. Eh, Claro, creo que lo que vos haces en Poeta Chileno, pero al final es lo que hacemos todos al leer a lo largo de los años a tantos autores, es cómo se arma ese universo de, con sus propios planetas y con sus propios satélites sobre 10, 12 figuras imprescindibles de la poesía y de la narrativa. En tu caso o en el caso de Poeta Chileno, desde la poesía chilena, pero uno la puede traer a la Argentina y pensar en Aira, Fogwill, podemos hablar de Casas, a quien mencionamos antes, también en el libro mencionás a Santiago Liach, y digo, y no hemos hablado de claro. mujeres casi, pero Lina Meruane me parece una tipa que se impone también desde un lugar, desde la narrativa, pero compartiendo una cantidad de intereses y de experimentos o de experimentaciones literarias que uno las puede tomar. Y ya que estamos hablando con vos en México, ¿cómo no mencionar a Guadalupe Nettel, que también trabaja sobre maternidad desde el punto de vista en donde vos trabajás con la paternidad o con el padrastro y el hijastro? ¿No? De repente uno, después de hablar casi una hora llevamos hablando y después de hablar uno entiende cómo entra a tallar ese universo generacional, entendiendo más o menos una generación para arriba o para abajo, pero cómo empieza a tallar ese universo generacional en toda la región, ¿no? Al final, y cómo se construye literatura a partir de ponerse bajo el ala o contra los autores de generaciones más grandes y también ponerse a mirar Sí, a los claro, padres y a los hijos. la familia, ¿no? O sea, en realidad poetas chilenos se puede leer como dos novelas y para mí, en buena medida, su estructura tiene que ver con la idea de contraponer esas dos familias, ¿no? La familia familiastra, como llamo yo en la novela, la familia para la cual la lengua española no ha querido acordar un nombre, ¿no? Porque la palabra familiastra no existe, ¿no? Y la familia literaria. Incluso recuerdo una vez que fui a un lanzamiento de libro, no recuerdo cuál libro, pero por azar había mucha gente em, que yo había perdido de vista, ¿no? O sea, aparecía, no sé, era mucha gente, no me acuerdo cuál libro era el que se presentaba, ni de quién era, pero nos encontramos muchas personas que llevábamos de pronto 15 años, 20 años sin vernos. Y también estaban otras personas con las que me veía casi a diario, ¿no? Y pensé, bueno, esto se parece a esos almuerzos familiares que suceden cada ciertos años, ¿no? En que aparece un primo en segundo grado y luego resulta que una prima está pololeando con, con un amigo que era del colegio, de no sé, como que se empiezan a generar unas comunidades medio inesperadas que persisten en el tiempo, incluso tolerando perderse de vista, volverse a encontrar. Eh, entonces, la novela surgió un poco de la contraposición entre esas dos familias, ¿no? O sea, en concreto, claro, Gonzalo y Vicente tienen otra oportunidad en el contexto de otra familia muy distinta de aquella en la cual
fracasaron, ¿no? Y luego, bueno, el final de la novela, que es el lugar desde el cual yo me asomaba al presente de la novela cuando la escribía, ¿no? O sea, como que siempre supe que iba a terminar así y en el fondo, cuando no sabía cómo seguir en la página 100, por ejemplo, me iba a ese final y desde ahí trataba de mirar la página 100 y sabía muy bien cómo seguir, ¿no? Porque está vinculado a la acumulación a las repeticiones inexactas o sea, es primera vez, yo creo, además, en este libro que hay un intento mío de narrar la vida cotidiana, digamos, ¿no? O sea, en su, ¿cómo decirlo? Como intentando construir su consistencia, su como tocar así ese tiempo, ¿no? En su unicidad, ¿no? No sé muy bien cómo decirlo. Alejandro, te agradezco muchísimo el tiempo que nos No, diste. sigamos hablando porque me quedo como... No, no, te agradezco a ti y espero que nos encontremos luego en una conversación normal porque esto es una conversación simulada, digamos. O sea, naturalmente me gustaría preguntarte muchas cosas. Y que la cosa se abriera, ¿no? Perdón si fui un poco eh, disperso, pero Me parece que nada, yo soy un creo poco que así, digamos. son pocas veces las que Son uno fallas de puede origen, hablar con... como se decía antes, ¿no? Fallas de origen. Son pocas veces las oportunidades en las que uno puede hablar con un escritor y preguntarle su lugar de lector. Viste que uno cuando termina hablando con un escritor habla por la salida de un nuevo libro o por la reedición o porque salió el libro, se hizo película, lo que fuera. Pero hoy tuvimos la oportunidad de conocerte desde el lugar más de lector y cómo eso va influyendo en tus libros, así que me parece que, yo me quedo con esta sensación de que fue una conversación maravillosa. Te agradezco muchísimo el tiempo que nos diste. No, muchas A gracias las a ti. personas que nos están siguiendo a través de esta organización conjunta que hicieron la FED y Plataforma Leamos, les agradecemos también a ellos. Y bueno, Alejandro, ojalá que en algún momento la pandemia nos dé respiro y puedas acercarte a Buenos Aires o nosotros Oh, cruzarnos me en algún encantaría, otro lugar y poder seguir el día. me encantaría. Muchas gracias. Espero que eso suceda en algún momento, ¿no? Bueno, muchas gracias por todo y felicitaciones por la feria y por este momento de resistencia, ¿no? En relación a lo que estamos viviendo. Gracias a vos.